amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un buen martes de un punto candente en la economía, aquí en Un Mundo de Economía por su televisora del Táchira. Buen martes para ustedes, David y Fidel. Gracias, David, bienvenido. De nuevo. Un feliz martes a ti, Darcy, y a Fidel. Gracias. Mejor para hoy. Y a todos ustedes, por supuesto. Amigos, bienvenidos también. Como acostumbramos los martes, estamos en nuestra sección de un punto candente en la economía, para analizar precisamente un punto candente. Y el punto de hoy tiene que ver con el entorno económico y político que vivimos a nivel global y que nos afecta a Venezuela y por supuesto a todos y cada uno de nosotros. Ese entorno es de incertidumbre sobre el futuro. Incertidumbre, porque decía, ¿hay algún grado de certeza de lo que viene adelante? Dios mío, por supuesto que no. De hecho, la incertidumbre es un factor muy importante en la economía, porque a través de la incertidumbre se hace una gran economía y da también pie para mucha dominación, para mucha persuasión y muchas distorsiones. Fidel, ¿qué dices tú, David? Bueno, pero antes de empezar tengo una curiosidad, ¿no? Pareciera ser que algo se está moviendo entre Estados Unidos, Rusia y quizá también podría ser Noruega, en lo que se refiere a Venezuela, tal vez en lo que se ha llamado una negociación externa, cuyas conclusiones serían inoculadas dentro del ámbito aquí en el circuito interno y llevando a que el escenario de transición tenga una posibilidad de concreción, ¿no?, real, y sería que en ese ámbito de transición no esté la posibilidad ni del presidente de la República actual ni de Guaidó, porque es una situación que estamos de juego trancado, donde ambas partes tienen puntos fuertes, pero también muchas vulnerabilidades. ¿Qué cree usted al respecto? No hay ninguna intención en el exterior de hacer un cambio en Venezuela. Ninguna intención. Y estos ni acercamientos... Ni de los Estados Unidos, ni de Rusia, ni de Noruega, ni de ningún marciano. ¿Y estos acercamientos entonces qué persiguen? Exactamente. Esto sí, aquí hay un juego político. En inglés hay una palabra, despicable, que es despreciable, vil y bajo. ¿No? ¿Lo puedes repetir, por favor, para nuestra audiencia? Despicable, despreciable, vil y bajo. Ese es el significado de la palabra. Con el país se está haciendo una manipulación política de una corrupción tremenda. Se está usando el nombre del país sin nuestro permiso para ¿cómo decir?, políticamente afuera, para justificar ciertas cosas. Y inclusive se está tratando de mantenernos en esta situación permanente, en un juego de corrupción y manipulación de mafia internacional. Ese es el problema. Ajá, pero la gente todos aquí en Venezuela tenemos mucha incertidumbre y hay mucha incertidumbre sobre el futuro, como lo decía Fidel. Esta posibilidad de negociaciones entre estos países que yo nombré anteriormente no sería como la posibilidad de una arquitectura para llevar a cabo algo así como de utilizar ante esa incertidumbre y desconcertación, de romper el vidrio. Porque estamos en estado de emergencia. Vuelvo a decirte, no existe voluntad para eso. No existe adrede voluntad para hacer ningún cambio en Venezuela. Y de todas formas, estos países no tienen tampoco, las pretendidas potencias, tampoco tienen posibilidad de influir aquí en la situación venezolana. ¿No? Entonces el esfuerzo que están haciendo es de mantener, digamos, un status quo que les beneficia en algún sentido. Entiendo de tus palabras. ¿Perdón? Y a costa de nosotros. Ah, no, por supuesto. Ahora, ¿qué beneficios persigue, por ejemplo, hagamos ese ejercicio? ¿Qué beneficio logra alcanzar España potencias como Alemania, por ejemplo, o Noruega, o Rusia, o China, o los Estados Unidos? Porque evidentemente persiguen objetivos distintos. Mire, los Estados Unidos está en una crisis interna. El presidencialismo norteamericano está destruyendo el país. El modelo presidencialista. El modelo presidencialista, es lo mismo que nos pasó a nosotros.
Entonces, el gobierno está utilizando a Venezuela como El una gobierno- palanca el gobierno para la campaña usa el electoral. nombre de Venezuela indebidamente. El señor presidente Duque usa el nombre de Venezuela indebidamente allá en Colombia. El señor Duque declara que Venezuela entró en crisis sanitaria. O sea, un presidente extranjero no está autorizado a usar el nombre de un país. Eso es elemental en relaciones internacionales. Y este hombre lo usa. Bueno, de aquí para allá va algo parecido. No, escuchen. El señor Duque creo que se siente. Mire, aquí hay varios presidentes afuera que se sienten el rey de Venezuela. ¿Sí, en serio? Duque se siente rey de Venezuela, cosa que es absurda, ¿no? Porque nunca lo va a hacer, Claro, lógico. ¿no? El señor Trump está usando el nombre de Venezuela en la campaña indebidamente. Sí, eso se entiende. Está haciendo campaña con el nombre de Venezuela. Sí, y nos está tirando de parias que no somos. ¿Habría riesgo, David, según tu enfoque, de una acción de mano dura por parte del gobierno Trump en Venezuela a propósito de las elecciones, antes de elecciones? No existe ninguna intención De hacer eso. de alterar la situación política en Venezuela. Wow. No existe ninguna. ¿No? Se quiere mantener lo que hay. Se quiere mantener lo que hay. Ahora, es importante aclarar una cosa. Es mejor que no haya intervención extranjera. Porque cualquier intervención sí. extranjera lo que traería es una situación de crimen organizado. Más. Sí, señor. Más fuerte. Eso ha pasado en otros países, ¿no? Sí, de mayor intensidad, porque la estamos viviendo. Exactamente. Bien. La estamos viviendo ya. Sí, nosotros tenemos que hacer una breve pausa comercial y ya regresaremos con más de Un Mundo de Economía hoy en martes de Un Punto Candente en la Economía. Amigos, continuamos con ustedes en este mediodía de martes. Estamos en nuestro punto candente de la economía hablando sobre el entorno económico y político, incertidumbre sobre el futuro, con David Feldman, nuestro invitado de hoy. David, a ver, y amigos también, incertidumbre sobre el futuro es un hecho. Los venezolanos estamos viviendo esa incertidumbre desde hace años, no es nueva, solo que ahora está, digamos, repotenciada esta incertidumbre por las dificultades tan severas acumuladas que estamos viviendo los venezolanos, de manera que esto está afectando a la población, a todos y cada uno de nosotros, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista psíquico, psicológico. De hecho, tuvimos con nosotros a una psiquiatra explicándonos ciertas cosas de cómo nos está afectando. Eso es un hecho. La gente tiene la certeza de que las cosas están mal, pero van a empeorar. Eso piensa en términos generales la mayoría. Sobre un contexto semejante, pues la situación es sumamente grave por lo que esto implicaría en todos los órdenes. Y evidentemente hay que comenzar a trabajar en ese término para modificar las cosas y hay que empezar a trabajar ya. ¿Por dónde podríamos comenzar a trabajar, David, para reducir esa desesperanza aprendida en la que el venezolano está viviendo? De creer que nada tiene solución y que todo va a ir a peor. No, por supuesto que las cosas tienen solución. O sea, este país tiene los recursos perfectamente para reconstruirse. O sea, no hay un problema material para reconstruir el país. Exacto, porque el problema no es económico, nosotros lo hemos dicho aquí muchas veces. El problema no es material ni de recursos. Exacto, no es un problema económico. No es un problema económico. Porque hay los recursos para hacer las cosas. No es un problema económico. Mira, Fidel, la incertidumbre no es venezolana. Es mundial, sí. Sí, es mundial. Es mundial. Es mundial. Y este asunto de la crisis norteamericana es potente. No, está empeorando. Está empeorando. ¿No? Está empeorando y eso va a afectar a todo el hemisferio occidental, incluido nosotros, ¿no? Claro, lógico. ¿No? Sí, nosotros lo que pasa es que nosotros no hemos perdido la noción de gobierno. Nosotros, mira, hay
hay una frase latina que se llama fax no verba, que significa hechos y no palabras, ¿no? Eso lo hicieron los romanos refiriéndose al gobierno. No hables tanto, trabaja, no, exacto. Hechos y no palabras. Por eso. ¿No? Aquí es al revés, aquí es palabras y no hechos. El gobierno, no, hemos perdido, porque lo teníamos, el concepto de que el gobierno no es quien esté mandando, sino el gobierno es el que cumple hechos, el que cumple acciones, el que cumple funciones, ¿no? Los españoles tienen un término interesante, aunque no es exactamente, gobierno en funciones, ¿no? ¿No? Es un término interesante. Los ingleses tienen la corona, que es el gobierno, los ministros, su administración civil en funciones. O sea, hay una palabra que designa... Son estructuras que funcionan, pues sí, pero hay una palabra institucional que define un gobierno en funciones. Un gobierno que cumple los hechos, que cumple las obras, que cumple sus funciones, sus acciones. Como un servicio civil, como servicio. Como servicio civil. Como debe ser, correcto. Como servicio civil. Nosotros creemos que porque un tipo está en la presidencia hay gobierno. O porque sale en televisión, o porque sale hace cadenas y dice, o porque sale en despotrica y pelea. O porque sale en televisión, ¿no? Por cierto que eso está pasando en Estados Unidos también. Sí. Sí. Creo que Estados Unidos se enfrenta a una crisis latinoamericana, Fidel. Realmente te lo digo. Lo hablaremos de eso en próximas entregas. Pero no es una, o sea, es una crisis como la latinoamericana, pero no importada. O sea, no se la llevamos nosotros a ellos. No, interna. Es de ellos, correcto. Interna. Pero, en fin, vamos a ver esto. Pero algo parecido. Sí, algo parecido. Entonces, hay un hecho. Nosotros tenemos que definir cómo funciona un gobierno. O sea, mire, aparte, voy a decirte algo. Voy a tocar un momento. La madre patria en Rusia significa el gobierno que te sostiene y te nutre en tiempos de crisis. O sea, madre patria es gobierno. Ahorita está en ejercicio pleno ese ejercicio concepto. pleno. En este momento. Entonces, fíjate una cosa. La inteligencia rusa tiene un lema. La grandeza de la madre patria en la gloria de sus hechos, que es lo mismo de facta no verba. Entiendo. Ahora, para aplicarlo a la situación nuestra de desesperanza de la población que ve que nada cambia y que entonces, como no hay cambio, vamos a peor, ¿por dónde se podría entonces comenzar a trabajar? Esto de un probable acuerdo nacional para constituir un gobierno de transición, ¿sería una forma de vencer esa desesperanza? Yo creo que el cambio lo va a haber, pero Ajá. yo me temo va a ser por un derrumbe, por un colapso, no por un acuerdo. Y menos impulsado desde afuera. Porque de acuerdo a lo que tú estabas diciendo en el segmento anterior, no hay interés. No hay interés en eso. Y mejor que no lo haya. ¿No? Y mejor que no lo haya. ¿Y cómo queda ahí sobre todo la empresa, el sector privado, que es un sector que está de cualquier perfil indiscutiblemente, que está todo en presencia a lo largo de todo el territorio nacional? ¿Cómo podría prestarse para apalancar lo que en gerencia de cambio se llama el optimismo informado ante esa incertidumbre y esa desesperanza que siente la población venezolana en necesidades tan terribles que estamos padeciendo, como la falta de alimentos, la falta de medicinas, el colapso de los servicios públicos, en fin? Pero esa pregunta no la responderás luego de una pausa comercial. Estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía, hoy martes de un punto candente en la economía, entorno económico y político, incertidumbre sobre el futuro. David, en el segmento anterior yo te preguntaba que cómo debe operar sobre todo la presencia del sector privado, bien sea de cualquier perfil, que está presente a lo largo de todo el territorio nacional, para que sirva como palanca, ¿no?, en cuanto a lo que en gerencia de cambio se denomina lo que es el optimismo informado ante esta incertidumbre de la población que enfrenta día a día necesidades tan terribles
y ante el estado de precariedad extremo por la falta de alimentos, de medicinas, los servicios públicos están colapsados, la asistencia de salud pública, en fin. Y cómo debe hacerse énfasis en lo económico para salir de esta incertidumbre. Sobre todo habrá posibilidad de una liberalización de la economía. El problema venezolano es que el sector privado venezolano hay que construirlo. No reconstruirlo, No, sino construirlo. Construirlo. Empezar de cero. Sí, señor. Yo vengo del sector bancario. Darcy viene del sector bancario. El sector bancario venezolano, y nosotros tratamos de defenderlo, fue despedazado. O sea, el sector bancario venezolano no existe. Darcy viene de la banca de fomento que fue destruida. Yo vengo de la banca regional que fue destruida. Yo traté de ir a Caracas a defender la banca hipotecaria, ¿no?, que era la que financiaba la construcción en Venezuela, y no pude ni hablar en esa conferencia. O sea, No te dejaron O sea, hablar. no tuviste oportunidad, no te dieron la oportunidad de intervención, a exponer los puntos que tú llevabas. Correcto. O sea, la banca hipotecaria era la que financiaba la construcción Claro. en Venezuela, y es la banca hipotecaria la que financia la construcción en todos lados. De hecho, el sector construcción está paralizado en 98, por no decir 100%. Sí, Prácticamente por la en su iniciativa. totalidad. Prácticamente. Porque acabaron la banca hipotecaria, No hay crédito, correcto. ¿no? Eso solo del sector bancario, ¿no? Claro. Venezuela tiene ventajas en muchas cosas, pero usted tiene que construir las empresas para esas ventajas, Para poderlas Por explotar. supuesto. para poderlas exportar. Correcto. Tú, mi Fidel, no puedes poner un negocio de tanqueros. O sea, tú teóricamente deberías simplemente poner un negocio de tanqueros, llevar petróleo de aquí a allá. De golpe consigues un contrato en el Medio Oriente. Eso debería ser un negocio normal para un venezolano. Y tal cosa no existe. Usted no puede montar marina mercante en Venezuela. Una compañía de carga no puedes montar. Una compañía de aviones de carga no puedes montar. Sí, los obstáculos existentes son Sí, gigantescos para no para mencionar poder que no- desarrollar que- un que- negocio de que ese tú tipo. no que tú no puedes trabajar en una mina. O sea, tú no puedes montar una empresa para trabajar minería. Sí, es verdad. No. Aquí la minería es asignada. No, la minería no existe. Aquí no hay industria minera. Aquí hay minerales, pero no hay industria minera. Y hay extracción ilícita de los minerales, pero industria, que con todo lo que implica el proceso de extracción, transformación, distribución, comercialización es otra Y con cosa. responsabilidad ecológica. Exactamente. Ujú. Mire, aquí tienes cobre. Aquí hay cobre. Aquí en Táchira. Aquí en Táchira. Hay cobre en Mérida y hay cobre en Trujillo. Hay cobre en toda la cordillera. El cobre se paga como el petróleo. Es carísimo. Pero usted no tiene forma de hacer una empresa para trabajar eso. Y entonces, Bueno, No se explota. ahí entonces vale lo que tú dices, que el sector privado hay que empezar a originarlo, a construirlo. a construirlo. Para ello hay que crear entonces las condiciones, las normas apropiadas para esa construcción, en donde se genere confianza en la inversión, porque evidentemente si se van a crear empresas es porque se va a hacer inversiones en ellas. Primeramente, tú tienes que crear un marco legal moderno. Ujú. Un marco legal moderno. Que no lo tenemos. Que no lo tenemos. Nosotros tenemos un código mercantil del siglo XIX. Nosotros no tenemos un marco un código de sociedades, que es la base del derecho corporativo. Ujú. ¿No? Y nosotros tenemos sumamente atrasados todo lo que es patente y marcas. Eso es correcto. ¿No? Y ni qué hablar del sector financiero que estábamos Sí. comentando ahorita. O sea, El sin el problema sector financiero No, el sector financiero está destruido. destruido. Está destruido. Está destruido. Nunca pudimos llegar a desarrollar una banca de inversión. Es increíble. Esto que tú estás comentando es cierto. Con datos de finales del año pasado, del año 19, la totalidad de la masa monetaria que maneja la banca venezolana era equivalente en ese momento al capital social del banco colombiano más pequeño. Sí, claro.
No, En este por momento supuesto, no sé, sabría decirles cuál es la... porque el sector ¿cuál es bancario la proporción? está que colapsa, y más en este contexto Por de eso, entonces, pandemia. eso habla de cómo está el sistema financiero venezolano. No, Quebrado. el sistema Lo que finan- queda del sistema Lo que financiero. queda del sistema financiero es completamente inoperante. Ujú. Completamente Es así. inoperante. Si el gobierno abriera créditos, quitara las normas que estableció, que ahogó el crédito, de todas maneras no habría crédito porque la banca no tiene capital De para hecho, trabajar. es antes de este régimen. Este problema Sí, viene- una Sí. crisis que venimos arrastrando desde comienzos de los años 90, Sí, 94, eso es cierto. 95 con la crisis financiera, que para ese entonces, cuando era la segunda gestión del presidente Rafael Caldera. Así es. En David, conclusión, pues muchas entonces gracias. habrá que empezar a estructurar, organizar estructuralmente este país en lo económico, en lo político y en social, en todo. Y va a David, ser de una economía abierta a la fuerza, ¿no? O sea, aquí no hay opciones de ponerse con populismos y ese tipo de cosas. rápidamente, David. Ya no hay opción de Venezuela puede tener una gran economía. Tiene la posición geográfica, los recursos. Lo que tienes que definir es El régimen. el funcionamiento de un gobierno. Ajá, ajá. El Las sistema normas. de gobierno. Hay Y que las definir. normas para la economía. Exactamente, bien. Bueno. Y nosotros hemos culminado, como siempre nos quedamos cortos con el tiempo, pero bueno, tenemos que irnos, no sin antes darle las gracias por su amable atención. Y los invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales. Nos consiguen a Un Mundo de Economía en YouTube, donde están todos los programas, incluido este, en próximas horas. Y por supuesto Facebook, Instagram y Twitter. Exactamente, ya saben. Tenemos que tener muy presente que como no se sabe cómo, ni cuándo, ni dónde nos pesca el coronavirus, únete a esa inmensa minoría que se está cuidando de él. Buen martes será entonces. Hasta mañana. Buen provecho.